Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche tengan todos ustedes que se acercan con humildad y sencillez a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saludo con mucho cariño, con mucho aprecio. Desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, el Padre José Gregorio Medina, sacerdote católico. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia y por permitirnos reunirnos en torno a su palabra para escucharla y también para reflexionar con ella. Le damos un saludo a todos los que se hacen presente para la escucha de la palabra de Dios, pidiendo a Dios que a través de la lectura de esta palabra te conceda las necesidades que hay en lo profundo de tu corazón, para que también puedas tener un motivo de conversión en medio de tu vida, para que te enamores cada día de la santa palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 34 de este libro segundo de las Crónicas. Este capítulo 34 tiene 33 versículos y nos va a presentar el reinado de Josías y la reforma que va a empezar a emprender en medio de su pueblo, y un punto importante que va a ser la renovación de la alianza del pueblo para con Dios. Por eso, presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. El año 8 de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y Jerusalén de los altos, de los hipos, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los Baales. Hizo arrancar los altares de aromas que había sobre ellos, y rompió los hipos, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo, que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó a Judá y Jerusalén. En las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón, y hasta en Nectalí, y en los territorios asolados que las rodeaban. Derribó los altares, demolió los hipos y las estatuas, y las redujo a polvo, y abatió los altares de aromas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén. El año 18 de su reinado, mandó a Safán, hijo de Asalías,
a Maasías, comandante de la ciudad, y a Joab, hijo de Joahaz, heraldo, que reparasen la casa de Yahvé su Dios, para purificar la tierra y la casa. Fueron ellos donde el sumo sacerdote Hilquías, y le entregaron el dinero traído a la casa de Dios, que los levitas y porteros habían recibido de Manasés y de Efraín, y de todo el resto de Israel, y de todo Judá, y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron en manos de los que hacían el trabajo, los encargados de la casa de Yahvé, y estos se lo dieron a los obreros para reparar y restaurar la casa. Lo dieron a los carpinteros y obreros de la construcción para comprar piedras de cantería y madera, y vigas de trabazón para el maderamen de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos hombres ejecutaban los trabajos honradamente. Estaban bajo la vigilancia de Yahat y de Agdías, levitas de los hijos de Merari, y de Zacarías y Mesullam de los hijos de Keat, que les dirigían, y de otros levitas, todos ellos maestros en tañer instrumentos músicos. Dirigían también a los peones de carga y a todos los que trabajaban en la obra, en los distintos servicios. Entre los levitas había además escribas, notarios y porteros. Cuando estaban sacando el dinero traído a la casa de Yahvé, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Yahvé dada por Moisés. Y Hilquías tomó la palabra y dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Y Hilquías entregó el libro a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos están haciendo todo lo que les ha sido encargado. Han fundido el dinero traído a la casa de Yahvé y lo han entregado a los encargados y a los que trabajan en la obra. El secretario Safán anunció al rey: el sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó una parte en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y ordenó a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Agdón, hijo de Micat, a Safán, secretario, y a Asaías, servidor del rey: id, consultad a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que ha sido encontrado, porque grande es la cólera de Yahvé que se derrama sobre nosotros, pues nuestros padres no han guardado la palabra de Yahvé, haciendo conforme a todo lo escrito en este libro. Hilquías y los enviados del rey fueron donde la profetisa Huldad, mujer
de Salum, hijo de Toac, hijo de Hazerat, encargado del vestuario. Vivía ella en Jerusalén, en la ciudad nueva, y ellos le hablaron conforme a lo indicado. Ella les respondió: así habla Yahvé, el Dios de Israel. Decid al hombre que os ha enviado a mí. Así habla Yahvé: voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el libro que se ha leído delante del rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos. Mi cólera se ha derramado sobre este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá, que os ha enviado para consultar a Yahvé, le diréis: así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído, porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y porque te has humillado ante mí, has rasgado tus vestidos y has llorado ante mí. Por eso yo a mi vez he oído oráculo de Yahvé. Voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro, y no verán tus ojos ninguno de tus males que voy a traer sobre este lugar y sus moradores. Ellos llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey hizo reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Yahvé. Y puesto en pie junto a la columna, hizo el rey alianza en presencia de Yahvé, para andar tras de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, con todo su corazón y con toda su alma, cumpliendo las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Hizo que la aceptaran cuantos se hallaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme a la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de todas las regiones de los israelitas, y obligó a todos los que se hallaban en Israel a servir a Yahvé su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron de Yahvé, el Dios de sus padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un gusto, es una alegría escuchar la lectura de este capítulo 34 del libro segundo de las Crónicas. Damos gracias a Dios por esta bonita oportunidad de escuchar su palabra, pero no te vayas. Abre bien tus oídos para que reflexionemos a raíz de este capítulo 34 del libro segundo de las Crónicas. Dios ha sido grande para con cada uno de nosotros por permitirnos escuchar su palabra.
Ahora vamos a colocar de nuestra parte y vamos a reflexionar con la santa palabra de Dios. Como les decía, este capítulo 34 tiene 33 versículos y nos va a presentar el reinado de Josías. Por eso presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. En el versículo 1 dice así: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Josías era hijo de Admón. ¿Y quién fue Admón? Rey en Israel, rey en Jerusalén, en Judá. Y este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. No se convirtió, no se humilló ante la presencia de Dios, sino que murió en medio de su maldad. Y como encontró la muerte, le va a suceder en el trono su hijo Josías. Tenía apenas 8 años Josías cuando subió al trono. Un niño que va a ser rey. Pero lo extraordinario es lo que nos va a presentar el versículo número 2 de este capítulo 34. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esa es la parte también importante en medio del reinado de Josías. Es como una síntesis de lo que va a acontecer en medio de su reinado. ¿Qué va a hacer Josías? Va a hacer lo recto a los ojos de Dios. Pero el autor sagrado va a colocar que lo recto que está haciendo Josías es equiparable a lo que había hecho el rey David. Es decir, que el reinado de este hombre llamado Josías va a ser un reinado muy bueno delante de la presencia de Dios. El autor sagrado lo resalta diciendo: hizo lo recto a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos, anduvo por los caminos que anduvo David, su padre. Es decir, un camino recto, un camino bueno, un camino hermoso delante de la presencia de Dios. Y resalta también este versículo 2, que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué nos quiere decir a nosotros la palabra en cuanto a no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda? Que tú y yo tenemos que mantenernos en el camino recto, que no tenemos que andar buscando atajos. Como ya se los explicaba y también reflexionábamos en el capítulo número 33, en el día de ayer y parte del día de hoy, de que hay muchas personas que se llaman católicos, que van a misa, pero también van donde los brujos. Es decir, se apartan a derecha y a izquierda. Hay católicos que practican la hechicería. Hay católicos que están esperando encender su televisión para escuchar lo que le depara el futuro. Hay católicos que están esperando es que les llegue la hora del programa donde le leen las cartas, el tarot. Y entonces se dicen llamar católicos. Hay católicos que se apartan a derecha o a izquierda cuando buscan en el periódico el horóscopo para ver qué les depara en el día de hoy. Si le pica la mano derecha, porque le va a llegar dinero. Y no se vaya de la casa porque a alguien le va a traer algo importante. ¿Y qué hacen? Se quedan esperando como tontos que suceda y nunca sucede. ¿Por qué? Porque ellos tratan de adivinar el futuro
pero no lo hacen, es una falsedad, es un engaño. ¿Y qué nos presenta la palabra de Dios en este día? Que el rey Josías se mantuvo en el camino rectamente, no agarró ni para un lado ni para otro lado. ¿Qué nos dice a nosotros? Que tenemos que mantenernos en el camino rectamente, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que mantengamos la mirada fija a donde vamos a ir, caminando rectamente delante de la presencia de Dios. Dios ha sido grande con nosotros, es grande con nosotros, y nosotros tenemos que corresponder a esa grandeza de Dios, caminando rectamente por el camino de Él, y no debemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda. En este capítulo 34 vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 3, porque es importante también resaltar cómo este rey, siendo un niño, asumió el reinado, pero ya a medida en que iba afianzándose en su reinado, se iba ya volviendo un adolescente, un joven, no se apartó del camino de Dios, sino que va a buscar a Dios. Por eso presta atención con un oído bien dispuesto para escuchar el versículo número 3 de este segundo libro de las Crónicas, que dice así: el año 8 de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 empezó a purificar a Judá y Jerusalén de los altos, de los hipos, de las estatuas y de los ídolos de fundición. Y ahí está, el año 8 de su reinado, tenía 8 años, más 8 años más, 16 años, cuando este rey, que siendo todavía muy joven, como lo presenta la palabra, comenzó a buscar al Dios de sus padres. Desde que asumió el reinado, estaba haciendo lo bueno, lo recto, ni apartándose ni a derecha ni a izquierda, que es lo que va a marcar su reinado. Y en medio de que iba ya madurando, en medio de su reinado, pero todavía siendo muy joven, él se va a lanzar definitivamente a buscar a Dios. Él no va a hacer lo de su padre Amón ni lo de su abuelo Manasés, sino que va a hacer lo bueno y lo recto delante de la presencia de Dios desde el inicio de su reinado. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque nos lleva también a la reflexión. Y te lleva también a ti a la reflexión, y cabe también preguntarnos en este momento si tú ya te has lanzado definitivamente a buscar a Dios, o qué estás esperando. Escuchamos el ejemplo vivo de un joven que dice la palabra, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, es decir, a Yahvé, a Dios nuestro Señor. ¿Y tú qué estás esperando? ¿Que no estás buscando a Dios? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Que no te has lanzado a buscar al Señor? ¿Qué esperas? ¿O qué es lo que estás buscando en medio de tu vida? ¿O qué pasa? ¿Que no tomas una decisión de buscar a Dios? ¿O eres un católico chimbo? ¿O eres un católico quedado en el aparato? ¿O eres un católico de boca? Porque en obras y acciones no se te ve que seas un católico de verdad. Porque el católico de verdad busca a Dios todos los días de su vida. ¿Qué dijo Jesús? El que busca, encuentra. Y a Dios hay que buscarlo todos los días de nuestra vida.
Y en eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tomar una decisión en medio de la vida. No tienes que esperar que otros te obliguen a buscar a Dios. No, tú toma una decisión. Es el momento. Despierta, reacciona, como dijera San Juan Pablo II, de abrir las puertas de tu corazón de par en par a Cristo Jesús, a Cristo el Señor, porque a Dios hay que buscarlo, a Dios hay que buscarlo todos los días de nuestra vida. Nos da una magnífica lección este rey llamado Josías, nos da una bofetada grande, porque si nos ponemos a ver la edad que tiene cada uno, y que te invito también a escribirla en los comentarios, a escribir esa edad que tú tienes para ver en todos los años que Dios te ha concedido, desde cuando empezaste a buscar a Dios con un sincero corazón. En la edad que tienes, desde hace cuánto empezaste a buscar al Señor. Escuchemos que Josías, siendo joven, comenzó a buscar a Dios. Y además, en la búsqueda de Dios va a continuar haciendo lo recto, haciendo lo bueno, pero tiene todo que partir desde la búsqueda en libertad que la persona da para el Señor, libremente, con humildad, con sencillez. Así empieza el proceso de cambio en medio de la vida de la persona. Cuando la persona se da cuenta que está caminando sin Dios y quiere cambiar, empieza a buscar a Dios. Y al buscar a Dios va a empezar a purificar, va a empezar a cambiar todo lo malo que estaba haciendo para transformarlo en cosas buenas, para empezar a hacer obras buenas, para empezar a caminar como un verdadero hijo de Dios. Y así es como tú y yo tenemos que cambiar en muchas cosas, pero primero hay que buscar a Dios y Él se deja encontrar. Porque al buscar a Dios viene la purificación. ¿Y qué dice este versículo 3? Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y Jerusalén de los altos, los hipos, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Es decir, que ya estaba madurando en su edad y va a empezar a tomar decisiones importantes en medio de su vida. ¿Qué va a hacer? Va a destruir todo lo que su padre, lo que su abuelo Manasés había construido, aunque había derribado algo, pero no lo hizo del todo. Lo que había otra vez hecho su padre Amón, Josías lo va a destruir definitivamente. Lo va a destruir. Va a destruir todo ese mal que se ha venido sembrando en medio del pueblo. Y tu papá y tu mamá. Tienes también que buscar a Dios, llevar a tus hijos a buscar a Dios. Y en esa búsqueda de Dios tienes que destruir, tienes que aniquilar, tienes que sacar de tu vida y de la vida de tu familia toda inmundicia. Esos altares a las malas palabras, esos altares a las ofensas, esos altares a la ira, a la discordia, a la prepotencia, a los golpes, a los insultos. Tienes que destruirlo de tu familia para que puedas tener una conversión grande, bonita y hermosa en tu vida y en la vida de tu familia. ¿Qué es lo que nos presenta este versículo número 3 del capítulo 34 de este segundo libro de las Crónicas? Y además, este rey dice en el versículo 9 lo siguiente: el año 18 de su reinado, mandó a Safán, hijo de Azalías, a Manasés, comandante de la ciudad, y a Joab, hijo de Joahaz, heraldo, que reparasen la casa de Yahvé, su Dios, para purificar la tierra y la casa. Es decir, va a tomar ahora decisiones aún más importantes en medio de su vida. Buscó a Dios, purificó al pueblo y a todo lo que contenía de ídolos de fundición altos, y los aniquiló. Hubo una conversión. Ahora va
con el arreglo importante de la casa de Dios, con un motivo: purificar la tierra, es decir, purificar a todo el pueblo y también la casa de Dios que había sido profanada. Está dando buenas cosas porque está buscando a Dios. Está haciendo lo bueno porque es una persona que está haciendo lo recto delante de la presencia de Dios. Y en medio de las construcciones, de la reconstrucción de la casa de Dios, del templo, para purificación de la tierra y para la limpieza de la casa de Dios, se van a encontrar el libro de la ley, escrito y dado a Dios por Moisés, como dice claramente en el versículo 14. Cuando estaban sacando el dinero traído a la casa de Yahvé, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Yahvé dada por Moisés. Es decir, encontraron la palabra de Dios. Van a leer la palabra de Dios y el rey va a tomar una decisión importante en medio de su vida. Y fue que, como lo vamos a escuchar en el versículo 19, lo siguiente: cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Es decir, se humilló ante la presencia de Dios. Se humilló al escuchar la palabra de Dios. Hubo un motivo de cambio, un motivo de conversión en medio de la vida del rey. Y tú, cuando escuchas capítulo a capítulo la palabra de Dios, que ya hemos empezado a caminar en ella desde hace tiempo, cada vez que la escuchas, tienes un motivo de cambio en medio de tu vida. Estás cambiando a la luz de la palabra de Dios. Estás dando un vuelco a tu existencia con la palabra de Dios. Estás empezando a hacer lo bueno, lo recto, lo maravilloso, lo verdadero delante de Dios a través de la escucha de su palabra, porque nos lleva a nosotros a pensar de que si escuchamos la palabra de Dios es para cambiar. Si nosotros reflexionamos con la palabra de Dios es para tener un motivo de conversión en medio de nuestra vida. No puede ser que un católico escuche la palabra de Dios y no cambie. No puede ser que un hijo de Dios católico escuche la palabra de Dios y no tenga ni un motivo de conversión en medio de su vida. ¿Por qué? Porque tiene su corazón cerrado a la efusión del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios haga vida en medio de su vida. Y hay que tener todas esas cositas en cuenta para poder tener un cambio en medio de nuestra vida. Y también este capítulo 34 nos va a presentar la renovación de la alianza que el rey y el pueblo van a hacer delante de la presencia de Dios. Por eso vamos a escuchar y presta oído a la palabra de Dios en este versículo número 31 del segundo libro de las Crónicas. Y puesto en pie junto a la columna, hizo el rey alianza en presencia de Yahvé, para andar tras de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo su corazón, con toda su alma, cumpliendo las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Esta es la alianza que el rey y el pueblo van a hacer con Dios. Una alianza de volver a buscar a Dios, de caminar tras la senda de Dios, de andar en la presencia de Dios y de tener siempre ese motivo importante de alabar, adorar a la presencia de Dios en medio de su pueblo y en medio de sus vidas. Que ese también sea un motivo para cada uno de nosotros, para buscar a Dios con un sincero corazón, para cambiar, para convertirnos y sobre todo para andar en el camino que el Señor nos presenta.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta bonita oportunidad de compartir el capítulo número 34 de este libro segundo de las Crónicas. Te invito para que en el día de mañana también podamos escuchar el capítulo número 35 de este segundo libro de las Crónicas. Ya nos estamos acercando al final de este libro, ya que tiene 36 versículos y estamos en 36 capítulos, y estamos en el capítulo número 34, es decir, que nos faltan 2 capítulos para terminar el libro segundo de las Crónicas. ¡Qué alegría! Que Dios nos permite poder también compartir, escuchar y reflexionar con su santa palabra. Damos gracias a todos los que se han hecho presentes también y se siguen haciendo presentes a lo largo del día, de la tarde, de la noche, para la escucha de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Si tú deseas ayudar también en esta bonita obra de evangelización, lo puedes hacer buscando en la descripción del video las formas como tú puedes también ayudar desde lo profundo de tu corazón en esta evangelización. A través del Banco de América envías un mensaje de WhatsApp que también está ahí en la descripción del video para solicitar la información. A través de PayPal, ayuda con generosidad 2021@gmail.com, a través de Patreon, Padre José Gregorio Medina, y sobre todo con sus oraciones para seguir adelante en este trabajo de evangelización. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y no se te olvide, vamos a compartir el enlace y evangeliza también con la santa palabra de Dios.